Buen día, aprendices. Bueno, en el día de hoy vamos a trabajar lo que son los accesorios del torno. Les voy a compartir pantalla para que trabajemos la parte que corresponde a los accesorios del torno. Bueno, voy a entrar desde el principio para que comencemos a trabajar esta parte. ¿Listo? Bueno, la primera accesorio importante para nosotros es la copa universal. La copa universal presenta tres mordazas. Es una copa que es autocentrante y es en la cual yo coloco las piezas cuando las voy a maquinar. ¿Listo? La definición es el accesorio del torno en el cual se sujetan las piezas a maquinar. Al apretarse simultáneamente las mordazas, ¿no es cierto? Con esto se logra un centrado inmediato de materiales con sección circular o poligonal regular. Entonces, tengo que tener la condición de que sea la sección circular o poligonal regular con un número de lados múltiplo del número de mordazas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ustedes vieron que tenía tres mordazas, ¿no es cierto? Entonces, un hexágono, por ejemplo, un hexágono que tiene seis, ¿no es cierto? Lo podemos colocar en ese tipo de copa, ¿no? Porque 6 es un múltiplo de 3, ¿no? Entonces, eso es lo que nos quiere decir acá. ¿Qué es la Constitución? Bueno, la Constitución tiene más diferentes pues, partes, ¿no es cierto? Tiene un piñón aquí en esta parte, tiene una corona y tiene una rosca en espiral, ¿no? Digamos que aquí está el funcionamiento de piñón corona, ¿no es cierto? Aquí tenemos la ranura, las guías de la mordaza, la cara, ¿no es cierto? El disco con corona y rosca espiral. A medida que esto lo hacemos girar, ¿no es cierto? Mediante una llave de copa, hacemos girar aquí y esto comienza a desplazarse, ¿no es cierto? Esta espiral, con el fin, ¿no? Digamos que ese es como el funcionamiento que tiene este elemento. La constitución, pues la copa universal o autocentrante consta de las partes que se ven en el dibujo, ¿no es cierto? Además, se atan al eje principal o al husillo por medio de un cuello de sujeción o un cono normalizado. Entonces, hay varios tipos de agarre. Por ejemplo, algunos tornos traen aquí una rosca, ¿no es cierto? Y trae por acá otra, o una tuerca con la cual pues queda sujeta el husillo. Otros tienen otro tipo de sujeción, ¿no es cierto? Que entra en el husillo y por acá tienen unas excéntricas que me hacen como un amarre, pues obviamente para que la copa no se vaya a salir, ¿no? Hay que tener mucho cuidado también cuando hacemos estos cambios, ¿no es cierto? Cambiamos una copa de 3 por una de 4 o por un... Tener en cuenta que estemos seguros pues de que nos quedó bien sujetada esa copa, ¿no? Pues, es peligroso si eso no nos queda pues bien realizado. Funcionamiento, un disco, ¿no es cierto? Entonces vimos el disco que es en forma, tiene una rosa como en forma de espiral. En su parte anterior tiene una ranura de sección cuadrada formando una espiral plana. A esta rosca se atan los dientes de las bases de las mordazas, ¿no? Las mordazas tienen unos dientes, los cuales, pues, digamos que sirve de guía esa espiral. En la parte posterior del disco hay una corona cónica con la que graban unos piñones y el giro, pues obviamente que nosotros le damos por mediante la llave, ¿no? Digámoslo como tal. Entonces, aquí hemos cómo comienza a entrar. Cuando nosotros, por ejemplo, las mordazas, regularmente esto se va llenando como de viruta. Entonces yo retiro las mordazas, ¿no? Para poder limpiar. Entonces, ¿qué debo hacer en el momento de volverla a ingresar? Ellos traen unos números, traen el número 1, el 2, el 3, está debidamente marcada en la copa y también las mordazas vienen marcadas. Entonces, en el momento de ingresar, primero tomo la primera mordaza, le doy un giro hasta que la espiral llegue por aquí, meto la segunda, doy otro giro hasta que la espiral llegue hasta por acá, meto la tercera y comienzo a girar la llave, ¿no? Al momento, pues obviamente estas tres mordazas deben de juntarse aquí en este punto, centro, ¿no? Para poder garantizar que me quedaron bien montadas esas mordazas. Entonces aquí, como dice, como la rosca plana de la cara anterior del disco está en espiral, los primeros que están acá, y los dientes de la mordaza están ajustados a ella, entonces las mordazas van hacia el centro de la copa simultáneamente, eso es lo que hacen, ¿no? Comienzan a ir todas tres al mismo tiempo y hacia el centro, ¿no? Y gradualmente se aprieta en el sentido del reloj, se afloja al contrario, ¿listo? Entonces, digamos que yo en sentido horario lo que yo hago es apretar la pieza y en sentido antihorario lo que yo hago es retirar las mordazas. Condiciones de uso. La primera es al montar la copa, limpie muy bien y lubrique las roscas del lucillo y el cuello de sujeción, pues obviamente dependiendo del montaje que tenga el torno. Use únicamente la llave para sujetar el material. Los brazos de la llave ya están calculados por el apriete suficiente. Quiere decir que no le coloquemos pues tubos a esa llave de copa,
sino que ya vienen diseñados para que nosotros con el torque, que le hagamos la fuerza, nosotros que hagamos ahí, queden bien apretadas, pues obviamente esas mordazas. Fíjese solamente pieza uniforme para que la copa no se dañe, pues obviamente hay una condición, ¿no es cierto?, que tiene que ser de sección cilíndrica o de sección poligonal, siempre y cuando sea múltiplo el número de las mordazas. Súbete las piezas de grandes diámetros como las invertidas. Procure que estas no queden lo más adentro posible de la copa cuando tenemos diámetros, ¿no es cierto?, que son muy grandes. Tenemos de invertir las mordazas porque de pronto, pues obviamente si las apretamos normal, las mordazas que trabajamos normalmente, se puede salir, ¿no es cierto?, esa pieza. ¿No? Hay que tener muy presente que aquí tenemos tener mucho cuidado porque hacemos la sujeción de piezas y una pieza se suelta, ¿no es cierto?, a una gran velocidad, pues obviamente puede causar un accidente severo, ¿no? Bueno, de esta manera logra mayor contacto de los dientes de la rosa con espiral. Pues aquí vemos algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de las condiciones de uso en las cuales está trabajando. Pues aquí ya han cambiado las mordazas de pronto. Bien. Condiciones de uso, aquí tenemos una regla que es bien importante, ¿no es cierto? Dice, la parte sobresaliente de la pieza debe ser igual o menor que 3 veces el diámetro. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo, por decir algo, ella no debe salir más de 150 milímetros si yo voy a tornear al aire, ¿no? Hay varios tipos de torneado, pues también más adelante la vamos a comenzar a discutir cuando ya estemos trabajando pues desde el simulador y les voy a explicar qué es un torneado al aire, qué es un torneado entre copa y punto. Entonces, si torneamos al aire, debemos de tener esa condición muy presente, ¿listo? No es que vamos a refrentar y uno ve por acá que está cogida solamente esa partecita y esto por acá bien largo, entonces porque obviamente estamos evitando, ¿no es cierto? Estamos irrumpiendo con esta regla, ¿listo? No podemos sacar la pieza a menor o igual 3 veces el diámetro. ¿Listo? Vuelvo a ir, hago el ejemplo, por ejemplo, si el diámetro es de 50, no puede ser mayor a 150, ¿no es cierto? Porque ya romperíamos con esta regla que está aquí. Al montar o desmontar la copa del torno, proteja la bancada con calces de madera. Es importantísimo esto, ¿no es cierto? Regularmente hacemos una copas que son pesadas, ¿no es cierto? De pronto se nos resbala esa copa y pues obviamente si no tiene esa protección, pues nos va a pegar en los prismas de la bancada, en las guías, y se puede dañar ese tipo de guías, ¿no? Entonces siempre tener ahí la madera, ¿no es cierto? Hay algunas copas de algunos tornos que son bastante grandes, las cuales ya tengo que tener una ventaja mecánica, ya bien sea como un polipaxto, ¿no es cierto? Un puente grúa para poderlas cambiar, ¿no? Las recomendaciones cuando limpie las mordazas, no olvide limpiar el alojamiento, o sea, limpiamos mordaza y limpiamos la roa en espiral, esta rosca en espiral, los dientes de cada mordaza con un cepillo, un dedo de dientes puede ser. Cuando note alguna anormalidad en el funcionamiento de la copa, desmóntela y limpie cada una de las piezas de su mecanismo, pero podemos desarmar, ¿no es cierto? Mirar qué es lo que está sucediendo. Recuerde, cualquier desmontada, lubrique con grasa los piñones y la corona de la copa, ¿no? Es importante echarle un poquito pues, de lubricante a ese tipo de mecanismo, ¿no?, que está internamente en la copa. El segundo accesorio, el portaburil. Ya habíamos hablado un poco del portaburil, ¿no es cierto? Las herramientas de corte se pueden sujetar directamente, en este caso, esta pieza está directamente, ¿no es cierto? No está montada en portaburil, sino que está directamente en la torreta. Aquí hay una condición, mire que esta puntica del filo, ¿no es cierto?, debe quedar completamente en el centro, en el eje imaginario de la pieza, ni más arriba ni más abajo, porque causa problemas en el momento de trabajar la pieza. Esto también lo vamos a mirar desde el simulador, cuando estemos dando en el simulador, y pues obviamente lo recalcamos cuando estemos en la presencialidad. ¿Listo? Bien. Los portauriles también se pueden sujetar la herramienta por medio de diversos portaherramientas. Aquí tenemos un portaherramienta, ¿no es cierto?, montado, pues obviamente en una torreta. La torreta, que es esta parte que está aquí, ¿no es cierto?, diferentes partes de torreta. Pues los que vemos más comunes es este que está aquí, ¿no?, el más común, el que nosotros vemos pues en todos los tornos que tenemos en el centro. Trae este diseño, ¿no? Tenemos la punta tiene la forma de un cono doble de acero templado previamente rectificado, ¿no? Se ajusta en el cono de el bolsillo principal, entonces yo puedo colocar esta punta en el bolsillo principal, pues se va a hacer un trabajo, digamos, un trabajo entre puntos, ¿no? Este ángulo aquí son 60 grados porque lo explicaremos en un tutorial más adelante, tiene estos grados también, ¿no? 60 grados. El punto giratorio se monta en el bolsillo opinión al cabezal monte que está aquí.
Para el torneado entre punta o torneado entre copa y punta, aquí tenemos, por ejemplo, un torneado entre puntos. Mira que hay un punto. Aquí está montado el otro punto en el husillo, en este alojamiento cónico que trae el husillo. Está montado este punto fijo, ¿no es cierto? Y acá tenemos un punto giratorio, ¿listo? Bueno, acá tenemos montada entre copa y punto. Mire que está montada en la copa, una copa de 3 mordazas y punto. Entonces, a este montaje le vamos a llamar montaje entre copa y punto. El punto giratorio, ¿no es cierto? Tiene cono morse estandarizado. O sea, esta parte de aquí entra en este husillo, tiene un cono hembra, ¿cierto? Y está entre un macho. Entonces ya viene estandarizado unas tablas, ¿no? Viene cono morse desde el 1 hasta el 6. Entre más grande sea este número, más grandes van a ser las dimensiones del cono, ¿listo? Y va a traer aquí en su punta 60 grados. Acá tenemos el punto giratorio, ¿no es cierto? Esta clase de puntas se acta lucillo cabezal. Mira, aquí está la parte cónica, lo que les hablaba a ustedes. Esta parte cónica, nosotros la podemos medir en unas tablas, ¿no es cierto? Vamos al libro de casillas, buscamos ahí los conos Morse y ahí nos aparecen las dimensiones que debe tener aquí este diámetro menor, esta longitud. Entonces nosotros ahí podemos, digamos, identificar qué clase de cono Morse es, ¿listo? Gira con la pieza por su funcionalidad. La punta gira suavemente, se usan desbastes profundos y torneados a altas velocidades. Entonces, aquí nosotros tenemos unos rodamientos, ¿no es cierto? Aquí un rodamiento. Acá hay otro rodamiento, ¿no es cierto? Acá hay otro rodamiento más pequeño. Tenemos que estar en cuenta de pronto que este ya cuando hay, digamos, daño se comienza a calentar, ¿no es cierto? Comienza a calentar. Vemos algunos juegos, es porque tal vez alguno de estos rodamientos dañado, es importante nosotros tener la referencia de cada uno de estos rodamientos, ¿no? Porque en el momento que hagamos el desarme, tratar de apuntar, ¿no? Ah, bueno, tengan aquí un rodamiento, no sé, rodamiento rígido de bolas, tal referencia, si trae, por ejemplo, rodamientos axiales, tal referencia, este rodamiento grande de cuánto es. Entonces, vamos anotando todo eso, ¿para qué? Para nosotros tener un stock de repuestos que en algún momento los podamos pedir y no tengamos que desarmar digamos, este punto giratorio para mirar cuáles son los rodamientos. Entonces, en el primer momento que se haga el primer mantenimiento, tratar de apuntar todas estas cosas, no es importante, ¿no? Bueno, tenemos las lunetas. Las lunetas son accesorios del torno que tienen la función de sostener piezas largas, ¿no? Cuando hay piezas largas, pues obviamente hay una gran posibilidad de que se flexen, ¿no? Entonces, por eso evitamos estas curvaturas o flexiones debido a los esfuerzos generados durante el corte. Entonces, dentro de la luneta son fijas y hay otras que son móviles, ¿no? Tenemos la luneta fija se monta en la bancada del torno de acuerdo a la longitud de pieza, pues aquí vemos la luneta, ¿no? Entonces, se frena acá hasta aquí, mediante esta tuerca hexagonal yo aprieto. Y acá pues tenemos las diferentes partes, ¿no? Tenemos un tornillo de regulación, tenemos la mordaza o contacto, acá tenemos el cuerpo de ella, y lo que hacemos básicamente es colocar la pieza y nosotros vamos apretando suavemente al mismo tiempo estos 3 tornillos de regulación, ¿no? Aquí en la punta que tiene esto, entonces para pues obviamente no talle, digamos, la pieza, ¿no? Y tenemos que estar echándole constantemente lubricación cuando tengamos una pieza montada en una luneta. Al tornear piezas muy flexibles, sobre todo cuando se le da el propio peso de la pieza, en piezas muy pesadas, digamos que muy pesadas para traerla entre copa y punto, es aconsejable el uso de la luneta fija, ¿no? Por medio de un tornillo con una tuerca, que tenemos el tornillo y la tuerca y la zapata, ¿no es cierto? Se fija la luneta transversalmente a la bancada. Miren que la bancada está aquí y esta montaza pues va transversal. Aquí tenemos la pieza, ¿no? Montada aquí. Hay también una luneta móvil, ¿no es cierto? Para facilitar el movimiento de esta luneta a lo largo de la pieza, su fijación se hace en el carro longitudinal, o sea que ella va solidaria con el carro longitudinal. Cuando yo muevo el carro longitudinal, se mueve esta mordaza. Mire que solamente tiene 2 puntos, ¿no es cierto? Nosotros veíamos en el anterior que habían 3 puntos de apoyo, en este no tenemos sino 2 puntos, porque el tercer punto lo está haciendo es el buril, ¿no? ¿Listo? Este pasaría a ser como el tercer punto. Miren, por ejemplo, la luneta fija, nosotros tenemos 3 puntos a 120 grados, ¿no es cierto? Acá solamente tenemos 2 puntos, pero el buril pasa a ser el tercer apoyo en ese tipo de luneta. Los platos y bridas de arrastre, esos platos y bridas de arrastre cuando hacemos montajes entre puntos, pues vamos a colocar aquí siempre el plato, ¿no es cierto? Plato de arrastre. Esta brida o perro de arrastre, también llamado perro de arrastre, aquí nos falta
una guardita, ¿no? Me lo siento más adelante está porque es peligroso esta parte que está aquí. Vamos a ver si de pronto acá está bueno. Constitución y funcionamiento. El plato tiene forma de disco hecho de hierro de fundición gris, ¿no es cierto? Con una rosca interior para su fijación en el lucillo del torno, ha montado por el lucillo del torno este plato, y la brida de arrastre es de acero y se fija la pieza a ser torneada, ¿no? Aquí tenemos pues, digamos, los elementos, ¿no es cierto? Para ser usada con una brida de espiga curva, también tiene algunas que son curvas y entran en esta ranura del plato, otras son rectas y acá tiene un tornillo. Acá tenemos platos con pivote, exactamente. Mire que esta espiga es recta, entonces esta espiga pegaría aquí en esta parte, ¿listo? Allá también pues lo podremos observar físicamente cuando estemos en el centro, observaremos físicamente cada uno de estos accesorios para que ustedes tengan pues más idea, ¿no? De lo que estamos hablando aquí. Aquí está el plato de seguridad que yo les hablaba a ustedes. Mire, el plato de seguridad va cubriendo toda esta parte, ¿no? Porque es peligroso que esto esté girando. Entonces, viene un plato, ¿no es cierto?, de seguridad que permite anular la brida para proteger al operador, ¿no? Obviamente aquí esto me va a proteger a mí como operario. Aquí entraría la pieza en esta brida o perro de arrastre, también llamado perro de arrastre. Aquí entraría la pieza como tal, o sea, aquí entró este eje, ¿no? Entró aquí y se hizo una sujeción por medio de estos tornillos que están acá arriba. Hay un tutorial muy bueno para que ustedes lo observen y pues complementen, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que con estas charlas pequeñas, pues ustedes puedan ver lo que se va a ver más adelante, ¿no es cierto? Y ustedes puedan hacer esa implementación de esta metodología de Killer Run y entonces ustedes vayan profundizando sus contextos, ¿no es cierto? Y vayan pues apropiándose de diferentes temas y de diferente aprendizaje. Entonces aquí está el tutorial para que ustedes lo observen. ¿Listo? Bueno, esos serían pues los principales accesorios del torno horizontal o torno convencional, ¿no es cierto? Entonces, pues ya cuando estemos allá en el centro, vamos a comenzar a ir mirando uno por uno para que ustedes, pues, digamos, hagan una mejor ilustración y puedan observar mejor la funcionalidad de estos elementos. Bueno, muchas gracias muchachos por la atención prestada.